14. En el jardín del Edén. 9 de enero del 80 a 13 de enero del 80. Releyendo y analizando el segundo relato de la creación, esto es, el texto yahivista, debemos preguntarnos si el primer hombre, Adam, en su soledad originaria, viviría el mundo realmente como un don o con una actitud conforme a la condición efectiva de quien ha recibido un don, como consta por el relato del capítulo primero. Efectivamente, el segundo relato nos presenta al hombre en el jardín del Edén, Génesis 2:8, pero debemos observar que incluso en esta situación de felicidad originaria, el Creador mismo, Dios Yahvé, y después también el hombre, en vez de subrayar el aspecto del mundo como un don subjetivamente beatificante y creado para el hombre, el primer relato, y en particular Génesis 1 del 26 al 29, ponen de relieve que el hombre está solo, y hemos analizado ya el significado de la soledad originaria, pero ahora es necesario observar que por vez primera aparece claramente una cierta carencia de bien. No es bueno que el hombre, y se refiere Dios al varón, esté solo, dice Dios Yahvé, y voy a hacerle una ayuda, etcétera, etcétera, y esto está en Génesis 2:18. Lo mismo afirma el primer hombre. También él, después de haber tomado la conciencia hasta el fondo de la propia soledad entre todos los seres vivientes sobre la tierra, espera una ayuda semejante a él, y esto está en Génesis 2:20. Efectivamente, ninguno de estos seres, animales, le ofrece al hombre las condiciones básicas que hagan posible el existir en una relación como don recíproco. Así pues, estas dos expresiones, esto es, el adjetivo solo y el sustantivo ayuda, parecen ser realmente la clave para comprender la esencia misma del don a nivel de hombre, como contenido existencial inscrito en la verdad de la imagen de Dios. Efectivamente, el don revela, por así decirlo, una característica especial de la existencia personal, más aún de la misma esencia de la persona. Cuando Dios Yahvé dice que no es bueno que el hombre esté solo, en el Génesis 2:18 afirma que el hombre por sí solo no realiza totalmente esta esencia, solamente la realiza existiendo con alguno, y aún más profundamente y más completamente existiendo para alguno. Esta norma de existir como persona se demuestra en el libro del Génesis como una característica de la creación precisamente por medio del significado de estas dos palabras, solo y ayuda. Ellas indican precisamente lo fundamental y lo constitutiva que es para el hombre la relación y la comunión de las personas. Comunión de las personas significa existir en un recíproco en una relación de un don recíproco, y esta relación es precisamente el complemento de la soledad originaria del hombre. Esta realización es en su origen beatificante y está implícita sin duda en la felicidad originaria del hombre y constituye precisamente esa felicidad que pertenece al misterio de la creación hecha por amor, es decir, que pertenece a la esencia misma del donar creador. Cuando el hombre como varón al despertar del sueño genesíaco ve al hombre como mujer, tomado de él, dice, esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne, en el Génesis 2:3. Estas palabras expresan en cierto sentido el comienzo subjetivamente beatificante de la existencia del hombre en el mundo, y en cuanto a que se ha verificado al principio, esto confirma el proceso de la individuación del hombre en el mundo, o más bien individualización, y nace, por así decir, de la profundidad misma de su soledad humana, que él vive como persona frente a todas las otras criaturas y a todos los seres vivientes que ya hemos llamado animalia, y que así se llamarán a lo largo de este libro. También este principio, pues, pertenece a una antropología adecuada y puede ser verificado siempre según ella. Esta verificación puramente antropológica nos lleva al mismo tiempo al tema de la persona y al tema del cuerpo-sexo. Esta simultaneidad es esencial. Efectivamente, si tratáramos del sexo sin la persona, quedaría destruida toda la adecuación de la antropología que encontramos en el libro del Génesis, y entonces estaría velada para nuestro estudio teológico la luz esencial de la revelación del cuerpo que se transparenta con tanta plenitud en estas primeras afirmaciones.
Hay un fuerte vínculo entre el misterio de la creación como un don que nace del amor y ese principio beatificante que es la existencia del hombre como varón y mujer en toda la realidad de su cuerpo y de su sexo, que es simple y pura verdad de comunión entre las personas. Cuando el primer hombre al ver a la primera mujer exclama «es carne de mi carne y hueso de mis huesos» en el Génesis 2.23, sencillamente afirma la identidad humana de ambos, exclamando así, parece decir, «he aquí un cuerpo que expresa la persona», atendiendo a un pasaje precedente del texto yahivista. Y se puede decir también este cuerpo revela al alma viviente, tal como fue el hombre cuando Dios Yahvé alentó la vida en el Génesis 2.7, por lo cual comenzó su soledad frente a todos los seres vivientes, precisamente atravesando la profundidad de esta soledad originaria. Surge ahora el hombre en la dimensión del don recíproco, cuya expresión, que por esto mismo es expresión de su existencia como persona, es el cuerpo humano en toda la verdad originaria de su masculinidad y feminidad. El cuerpo que expresa la feminidad para la masculinidad y viceversa. La masculinidad para la feminidad manifiesta la reciprocidad y la comunión de las personas la expresa a través del don como una característica fundamental de la existencia personal, y este es el cuerpo, testigo de la creación como un don fundamental y testigo pues del amor como fuente de la que nació este mismo donar. La masculinidad y feminidad, y esto es el sexo, es el signo originario de una donación creadora y de una toma de conciencia por parte del hombre como varón y mujer de un don vivido por, así decirlo, de un modo originario. Y este es el significado con el que el sexo entra en la teología del cuerpo. Ese comienzo beatificante del ser y del existir del hombre como varón y mujer está unido con la revelación y con el descubrimiento del significado del cuerpo, que conviene llamar esponsalicio. Si hablamos de la revelación y a la vez del descubrimiento, lo hacemos en relación a lo específico del texto yahivista, en el que el hilo teológico es también antropológico. Más aún, aparece como una cierta realidad conscientemente vivida por el hombre, porque hemos observado ya que las palabras que expresan la primera alegría de la aparición del hombre en la existencia como varón y mujer en el Génesis 2.23 sigue también en el versículo que establece su unidad conyugal en el Génesis 2.24 y luego el que testifica la desnudez de ambos sin que tengan la vergüenza recíproca en el Génesis 2.25. Precisamente esta confrontación significativa nos permite hablar de la revelación y a la vez del descubrimiento del significado o esponsalicio del cuerpo en el misterio mismo de la creación, y este significado en cuanto a lo revelado e incluso consciente o vivido por el hombre confirma hasta el fondo que el donar creador que brota del amor alcanzó la conciencia originaria del hombre, convirtiéndose en una experiencia de don recíproco como se percibe ya en el texto arcaico, y de esto parece dar testimonio también, acaso hasta de modo específico, esa desnudez de ambos progenitores que es libre de vergüenza. El Génesis 2.24 habla del sentido o finalidad que tiene la masculinidad y la feminidad del hombre en la vida de los cónyuges o padres. Al unirse entre sí tan íntimamente que se convierten en una sola carne, someten en cierto sentido su humanidad a la bendición de la fecundidad, y esto es, de la procreación, de la que habla el primer relato en el Génesis 1.28. El hombre comienza a ser, con la conciencia de esta finalidad de la propia masculinidad y femineidad, y esto es, de la propia sexualidad. Al mismo tiempo, las palabras del Génesis 2.25, que decían y dicen, estaban ambos desnudos sin que se avergonzaran de ello, parecen añadir a esta verdad fundamental del significado del cuerpo humano y de su masculinidad y feminidad otra verdad que no es menos esencial ni fundamental. El hombre que es consciente de la capacidad procreadora del propio cuerpo y del propio sexo está al mismo tiempo libre de la coacción del propio cuerpo y del sexo. Esa desnudez originaria y recíproca y a la vez no grabada por la vergüenza expresa esa libertad interior del hombre. ¿Es esta la libertad del instinto sexual? El concepto de instinto implica ya una coacción interior, analógicamente al instinto que estimula la fecundidad y la procreación en todo el mundo de los seres vivientes, animalia.
Pero parece que estos dos textos del libro del Génesis, el primero y el segundo relato de la creación del hombre, vinculen suficientemente la perspectiva de la procreación con la característica fundamental de la existencia humana en el sentido personal. En consecuencia, la analogía del cuerpo humano y del sexo en relación al mundo de los animales, a la que podemos llamar analogía de la naturaleza, en los dos relatos, aunque en cada uno en modo diverso, se eleva también en cierto sentido al nivel de imagen de Dios y a nivel de persona y de comunión entre las personas. Será conveniente dedicar todavía otros análisis a este problema esencial para la conciencia del hombre, incluso para el hombre contemporáneo. Es importante saber que en esos textos bíblicos que hablan del principio como hombre y del hombre, se encuentra la revelación del significado esponsalicio del cuerpo, pero es todavía más importante establecer lo que expresa propiamente ese significado.